Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde reflexionaremos brevemente sobre la solemnidad del día de ayer, que fue el bautizo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán, el que tenemos mucho que reflexionar. Y pues espero que este clima, que ha sido un poco benéfico el día de hoy, pues nos permita descansar un poco de lo que son las lluvias y el frío. La temperatura ha subido un poco, entonces nos puede ayudar a ir viviendo en estos días, viviendo todas nuestras actividades. Los niños de kinder, los jovencitos de primaria, secundaria, preparatoria ya regresaron a clases. Esperemos que el clima sea propicio para que podamos todos ir desempeñando nuestras labores de una manera ordinaria y que nuestra salud no se vea mermada ante las inclemencias del clima. Bien, pues algo que muy importante para nosotros es el bautismo, ya que es un sacramento de iniciación, y yo creo que es no el más importante, porque todos los 7 sacramentos son importantes, porque el sacramento es la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Entonces, el bautismo, pues como decía, es un sacramento de iniciación en el cual nosotros dejamos de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Y San Pablo desarrolla una gran teología en cuanto al bautismo, pero pues no trataremos ahora de escritos paulinos, ni haremos teología en función de una cátedra, porque pues no soy yo para darlas ni cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, algo que es muy muy importante para nosotros es lo que significa para nosotros el bautismo. Entonces les compartiré un poco entre el bautismo que realizaba Juan el Bautista, de ahí viene su nombre, el Bautista, porque él era quien bautizaba, y el bautismo de Jesús, que era con el Espíritu. Entonces quiero, antes de iniciar algo, en lugar de leer el Evangelio del día de ayer, que es sumamente importante, es la fuente viva de todos nosotros, pero algo que me llamó a mí mucho la atención fue la carta del apóstol San Pablo a Tito, y voy a leer la palabra de Dios que se proclamó el día de ayer, pero hoy lo voy a dar lectura. Dice, de la carta del apóstol San Pablo a Tito: querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y a su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos, cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, pues algo sumamente importante, y en más ahora que estamos viviendo el año de la misericordia, aquí bellamente el apóstol San Pablo lo menciona. ¿Por qué fuimos nosotros reconciliados con Dios Padre y mediante qué? Pues aquí nos lo dice
Lo hizo mediante, mediante el bautismo, que nos regenera. Pero la parte sumamente importante es de que, continúo, lo voy a leer. Dice, al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Entonces, una vez más, se nos manifiesta lo que Dios ha hecho por nosotros y que todo ha sido por misericordia de Él. Entonces, nosotros vivamos realmente comprometidos a dar testimonio del Evangelio, y mediante el bautismo que fuimos insertados en lo que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Perdón. Bien, algo que quiero entrar en materia en cuanto a lo del bautismo, que los dos tipos de bautismo que mencioné hace poco, porque pues nuestro tiempo es muy breve y trataré de compartir algo de lo que me dejó mucho que reflexionar, sobre todo en las actividades del día de ayer y del Santo Padre. Entonces podemos decir que hay una diferencia importante entre los dos bautismos. El de Juan con agua exterior, signo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y el de Jesús con el Espíritu Santo, que es una renovación interior que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Creo que estas cosas tan pequeñas o pocas palabras nos dejan mucho que reflexionar, y de tal manera que nuestra vida realmente se deba de transformar en vivir imitando a Cristo. Que hay un autor, Kempes, un libro muy interesante que les recomiendo, es Imitación de Cristo. Pero bien, continúo. No soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Trabajo reservado al más inútil de los esclavos. Juan destaca la infinita distancia entre él y Jesús. ¿Por qué entonces Jesús se hace bautizar por Juan? Es una escena tan impresionante que podría resultar incomprensible y hasta escandalosa. Pero admitámoslo y descubramos nuevamente el modo que Dios emplea para salvarnos. Hoy se pone en la fila de los pecadores y, aunque no lo necesitaba, se somete también a un bautismo de penitencia. Se ha hecho semejante a nosotros en todo, y por eso no se avergüenza de colocarse en la fila que aquellos que se preparaban para la llegada del reino de Dios. Así como tampoco se avergonzó de nosotros cuando tomó sobre sí todos nuestros pecados y subía a la cruz como si fuese un delincuente. Pero el bautismo que recibió Jesús fue muy especial. Ciertos hechos nos indican que con él comienza un nuevo bautismo. El cielo abierto, ya nunca más cerrado por los pecados como hasta ese momento. Es decir, comienza una nueva etapa de relación entre Dios y los hombres. El cielo viene a nosotros y nosotros vamos allá. Viene, como Cristo y el Espíritu Santo. Llega todo porque Dios mismo viene, y Él será para nosotros y nos dará todo. Estamos frente al comienzo de una nueva humanidad divinizada. En la proposición que San Marcos hace en el Evangelio, en que el Padre no presenta a su Hijo, este es mi Hijo amado, sino que se dirige a Él, tú eres mi Hijo. Cristo nos representa a todos, que desde ese momento pasamos a ser hijos amados, complacencia del Padre. Cuando somos bautizados, esta vocación eterna se verifica eficazmente. Verdaderamente somos una nueva creación. Por lo tanto, nuestra dignidad, nuestra gloria y nuestro compromiso para vivir nuestro bautismo. Y algo que me atrevo ahorita a comentarlo y a decirlo: ¿qué tan importante es el bautismo para todos nosotros y para todo ser que viene a este mundo? Es sumamente importante porque, como ya dije en un principio, dejamos de ser criaturas de Dios para ser hijos de Dios. A lo que voy en este comentario es breve, pero me ha tocado a mí realizar algunos bautismos de emergencia, donde hay pequeños recién nacidos que están en una situación delicada de salud sumamente graves. Entonces
tanto yo como todos ustedes, el único requisito que se necesita para poder bautizar es que estemos bautizados. Y lo único que necesitamos hacer es, teniendo 2 testigos y nosotros con agua común, agua potable, agua limpia, digamos al niño, al bebé que se encuentra en esa situación difícil de gravedad, o la gravedad misma en la vida. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es tan real el bautismo y válido, que si el niño llega a recuperarse, a recobrar la salud, lo único que se necesita es ir ante un sacerdote y pedirle por favor que complete el rito del bautismo. Entonces esto nos hace sumamente importantes, valiosos, el decir soy hijo de Dios, que aquí ya no vamos a entrar en la cuestión de hacer juicio de que si está bautizado o no está bautizado, cómo muere, en fin. Pero sí lo importante es, y quiero hacer énfasis, que todos y cada uno de nosotros los bautizados podemos bautizar a otra persona que no ha sido bautizada, que se encuentra en peligro de muerte y que pues válido, repito, el bautismo. Y es tan sencillo como tomar el agua y decir las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en una hoja poner el nombre del niño, los nombres de los testigos, el papá y la mamá, para que sea un documento válido y llevarlo ante el sacerdote para que complete el rito del bautismo. Entonces es algo que procuro yo cuando sea oportuno comentarlo, y pues vamos a ganarnos prácticamente el cielo en el caso de las personas que reciben en ese momento el bautismo, los bebés. Entonces con el bautismo se nos son perdonados todos los pecados y todo es por don y gracia de Dios. Bien, el tiempo de este primer segmento se nos termina. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos ya a este segundo segmento. Los invito a quienes gusten darnos su comentario, sugerencia respecto al programa y la temática, pues nos pueden llamar al número de teléfono en cabina 608-3652. Para quienes nos escuchan a través de la radio y nos quieran seguir a través del internet, pues accesan a www.tjcatólico.com. También puede ser a través de Facebook. Mi Facebook es Francisco Gracia. Y pues ahí podemos estar en contacto para cualquier sugerencia, pregunta que quieran hacerme. Bien, pues continuamos. Les voy a compartir la homilía, parte del resumen de la homilía del Santo Padre el día de ayer. Y como siempre, en su fraternidad, en su alegría, donde nos dice: queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este domingo, después de la Epifanía, celebramos el bautismo de Jesús y hacemos memoria grata de nuestro bautismo. En este contexto, esta mañana bauticé a 26 neonatos. Recemos por ellos. El Evangelio nos presenta a Jesús en las aguas del río Jordán, al centro de una maravillosa revelación divina, escribe Lucas. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. De este modo, Jesús es consagrado y manifestado por el Padre como Mesías, Salvador y Liberador. En este evento, testificado por los 4 evangelios, tuvo lugar el pasaje del bautismo de Juan Bautista, basado en el símbolo del agua. Al bautismo de Jesús en el Espíritu Santo y en el fuego,
De hecho, el Espíritu Santo en el bautismo cristiano es el artífice principal. Es Él que quema y destruye el pecado original, restituyendo al bautizado la belleza de la gracia divina. Es Él que nos libera del dominio de las tinieblas, es decir, del pecado, y nos traslada al reino de la luz, es decir, del amor, de la verdad y de la paz. Esto es el reino de la luz. Pensemos a qué dignidad nos eleva el bautismo. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo somos llamados hijos de Dios, sino que lo somos. Y lo somos realmente, exclama el apóstol Juan. Tal estupenda realidad de ser hijos de Dios comporta la responsabilidad de seguir a Jesús, el siervo obediente, y reproducir en nosotros mismos sus rasgos: mansedumbre, humildad, ternura. Y todo esto no es fácil, especialmente si en torno a nosotros hay tanta turbulencia, soberbia, dureza, pero con la fuerza que nos llega del Espíritu Santo es posible. El Espíritu Santo, recibido por primera vez el día de nuestro bautismo, nos abre el corazón a la verdad, a toda la verdad. El Espíritu empuja nuestra vida hacia el camino laborioso pero alegre de la caridad y de la solidaridad hacia nuestros hermanos. El Espíritu nos dona la ternura del perdón divino y nos invade con la fuerza invencible de la misericordia del Padre. No olvidemos que el Espíritu Santo es una presencia viva y vivificante. En quien lo recibe, reza con nosotros y nos llena de alegría bautismal. Hoy, fiesta del bautismo del Señor, pensemos en el nuestro, en el día de nuestro bautismo. Todos nosotros hemos sido bautizados. Agradezcamos por este don. Y les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes conoce la fecha de su bautismo? Seguramente no todos. Por eso les invito a ir a buscar la fecha preguntando, por ejemplo, a sus padres, a sus abuelos, a sus padrinos, o yendo a la parroquia. Es muy importante conocerla porque es una fecha para festejar. Es una fecha de nuestro renacimiento como hijos de Dios. Por esto, tarea para casa para esta semana: ir a buscar la fecha de mi bautismo. Festejar aquel día significa reafirmar nuestra adhesión a Jesús, con el compromiso de vivir como cristianos, miembros de la Iglesia y de una humanidad nueva, en la cual todos somos hermanos. La Virgen María, primera discípula de su Hijo Jesús, nos ayude a vivir con alegría y fervor apostólico nuestro bautismo, recibiendo cada día el don del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. Bien, aquí algo que en esta pequeña lectura que les comparto de la homilía del Santo Padre del día de ayer, saludo con afecto a la señora María Eugenia de Guadalupe del Río, que hace la pregunta: ¿cómo se debe servir en la liturgia? Y otra pregunta más de cómo podría ella mantener la llama encendida del servicio de la liturgia sin que se le haga algo rutinario. Bien, pues en la liturgia, si hablamos propiamente en la Eucaristía, que es donde todos y cada uno de los bautizados ejercemos nuestro sacerdocio real, porque todos somos partícipes de esa celebración, hacer memoria de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de la liturgia. Y la primera pregunta: ¿cómo se debe servir en la liturgia? Bien, pues primero y antes que nada es hablando un poquito en el servicio, por ejemplo, como monaguillo, como acólito, como ministro extraordinario de la comunión, como proclamador de la palabra, como usiere, los que dan la recibida a las personas que van a vivir la Eucaristía. Pues siempre es invocar al Espíritu Santo, que sea Él quien viva a través de nosotros, que lo reflejemos en nuestro servicio. Y es algo sumamente importante, porque aquí es lo que nos dice el Santo Padre, ¿no? Que con el bautismo el Espíritu Santo es una presencia viva y vivificante en quien lo recibe, reza con nosotros y nos llena de alegría espiritual. Bien, pues tenemos que invocar el Espíritu Santo, y no solo cuando vayamos a misa, sino desde el inicio de la mañana, cuando nos levantamos, y que nosotros, el invocar a la Santísima Trinidad, damos gracias a Dios
del día que Dios nos permite vivir y que empezamos a vivir también. Cuando decimos bendito Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y agradecer por el nuevo día. Y sí, siempre tenemos que vivir pensando un poco en quienes servimos en la liturgia. Yo lo que siempre les recomiendo, y yo se los comparto, ¿no? Para mí la misa no empieza cuando el sacerdote entra en procesión a la iglesia. Para mí la misa empieza desde que salgo de mi casa. ¿Por qué? Porque me levanto, me arreglo, me visto y ya estoy pensando en que mi primer objetivo, mi primera acción del día, después de mis oraciones personales, o sea, mis primeras oraciones comunitarias, pues son precisamente la Eucaristía. Entonces ahí es cuando ya empieza para nosotros el servicio de la liturgia, que ir espiritualmente preparados para ir al encuentro del Señor en la comunión y poder ser realmente testigos del amor de Dios, que podamos nosotros ser la alegría, como aquí nos dice el Santo Padre, que el Espíritu Santo sea una presencia viva y vivificante en quien lo recibe, reza con nosotros y nos llena de alegría espiritual. Y aquí es sumamente importante esto, ¿no? Que sea una alegría espiritual de gozo, y que con esto se contesta la segunda pregunta, que es ¿cómo podría ella mantener la llama encendida del servicio de la liturgia sin que se le haga algo rutinario? Es que no hay dos misas que sean iguales, entonces no podemos caer en una rutina. Tenemos siempre que tener esa capacidad de asombrarnos día con día, cada celebración que se realiza, donde el sacerdote, con la imposición de las manos y la invocación del Espíritu Santo, se hace la transustanciación, que es el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos nosotros hacer una reflexión de que vamos a la Eucaristía o vamos a misa, pero no es decir vamos a oír misa, vamos a vivir la misa, y que podamos decir mejor vivir la Eucaristía, que Eucaristía significa acción de gracias. Entonces, que sea el Espíritu Santo el que nos llene con su gracia para que nosotros podamos vivirlo. Cada Eucaristía, como les dije hace un momento y lo repito, hay que siempre tener esa capacidad de maravillarnos, de sorprendernos, de ver cómo, repito, con la imposición de manos y la invocación del Espíritu Santo, el sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Él podemos llevar en la Eucaristía, podemos llevar todos nuestros problemas, las situaciones difíciles que pasamos, también nuestras alegrías, de manera que en ese encuentro con Dios y con el sacerdote, que es Cristo mismo quien celebra, podamos nosotros vivirlo en comunidad, en familia. Todos somos hijos de Dios mediante el bautismo. Aquí lo hemos escuchado, que pasamos a ser hijos de Dios, y que bellamente aquí también algo importante que debemos de hacer al inicio, pedirle a nuestra Madre Santísima su protección, como lo dijo aquí, o no lo dijo ayer el Santo Padre. La Virgen María, primera discípula de su Hijo Jesús, nos ayude a vivir con alegría y fervor apostólico nuestro bautismo, recibiendo cada día el don del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. Son dos líneas en esta hoja, pero nos dan toda una realidad que a veces no sabemos nosotros valorar. Que tengamos, repito, insisto, y el Santo Padre nos lo dice, tener esa capacidad de asombrarnos del milagro eucarístico que vivimos todos los días. No es algo rutinario, porque si caemos en una rutina, si es ir por un compromiso, por la razón que ustedes gusten y deseen, si no es por la alegría de vivir la Eucaristía, pues realmente pierde todo sentido. Yo los invito a que en la medida de sus posibilidades, si pueden ir a la Eucaristía todos los días, pues nos reconocemos primero como pecadores. Y bueno, continuaré en el próximo segmento. Ya se nos termina este segundo segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral.
Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este tercer segmento y concluyo pretendiendo con mi mayor deseo de darle respuesta a María Eugenia de sus preguntas, y es como comentaba, el no hacer de nuestro servicio en la liturgia una rutina. El bautismo, digamos, lo diré de esta manera, que tengamos pues en gran estima por el sacramento, por este sacramento admirable que se nos han abierto las puertas del corazón de Dios, y aprestémonos a vivir como Cristo, que pasó haciendo el bien y curando a todos de sus enfermedades. También nosotros tendremos esos dones para, con la sonrisa, la mano tendida y el corazón puesto en los más necesitados, también contribuyamos a la salvación de todo nuestro universo, pues principalmente nuestra comunidad lo más cercana. Y aquí es donde no podemos nosotros caer en una rutina en cuanto al servicio de la liturgia, porque la palabra de Dios siempre es presente, y pues muchas veces lo decimos, ¿no? Depende de nuestro estado anímico, a veces el escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra nos pueda decir diferentes cosas. Entonces, lo único que me resta decirle es no caer en la rutina del servicio en la liturgia. Tenemos que entender, o podamos nosotros hacer lo que pues con ese servicio, esa disponibilidad de darle acogida a todos los que asisten a la misa o a la Eucaristía, pues se sientan dentro de su casa, que realmente, si decimos bienvenido a la casa de Dios, pues que es la casa de todos nosotros, que sí se sientan realmente acogidos. Y el servicio en el altar, sumamente importante. Allí, si yo les digo, yo pues tengo la gracia de Dios de poder asistir a misa todos los días, y que yo pudiera decir, yo el día que voy a dejar de ir a misa va a ser el día que me deje de maravillar de ese misterio que ocurre en el altar, y que nos permite, en lo posible de nuestras posibilidades, nuestra flaqueza humana, pero no con eso me justifico a los pecados que comete uno, que cometo, mi fragilidad humana, no, al contrario, el ir a la Eucaristía todos los días, comulgar, escuchar la palabra de Dios, me hace realmente vivir realmente comprometido con mi iglesia, y que todo esto, pues decimos, todo trabajo pastoral es para mayor gloria de Dios, salvación de los hombres, y es implantar el reino de Dios aquí con nosotros. Y bien, espero que haya quedado algo clara estas preguntas. Igual le invito a María Eugenia, que le mando un saludo muy cordial y que la tengo muy presente en mis oraciones. Todos los que nos ven y nos escuchan, pues tienen un momento en mis oraciones en los que pido por ellos. Y bien, pues pueden seguirme también a través de Facebook, es Francisco Gracia, y allí puedo con gusto contestar algunas preguntas más. Y pues un saludo también a toda la comunidad del Padre Jorge Echegoyen, que es el párroco de Guadalupe del Río, donde pues un cariño muy afectuoso para todos ellos, el Padre José Velasco, que está ahorita como vicario, en fin, toda esa comunidad que da la acogida hermosa, brillante, excepcional a la comunidad del seminario. Recuerdo ahorita cuando vamos de peregrinación del seminario Guadalupe del Río, y pues somos muy bien acogidos, y nuestros saludos y oraciones por todos ellos. Y bien, para continuar en compartirles lo que es el bautismo, yo escogí unas hojitas que podemos nosotros ver o compartir, pues aquí digamos 5 cosas que tal vez no sabías de este sacramento, puerta de todos los sacramentos, como lo comenté en un principio, ¿no? Decimos, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Aquí es también cómo no podemos caer en una rutina, porque estamos llamados a una misión. El día de ayer ya no lo podemos vivir, el día de mañana no sabemos cómo vendrá. Entonces, cuando vivamos intensamente el presente de cada día,
nunca vamos a poder caer en una rutina. Y bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1213, y que somos nosotros incorporados a la Iglesia, hechos partícipes de su misión. Y les voy a compartir aquí 5 cosas que tal vez no sabían de este sacramento, puerta de todos los sacramentos. El número 1, se inició con los apóstoles. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la carta Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. San Higinio, pontífice aproximadamente entre los años 138 al 142, instituyó el padrino y la madrina en el bautismo de los recién nacidos para que guíen a los pequeños de la vida cristiana. Un segundo punto tiene varios nombres. Bautizar, del griego baptizein, significa sumergir o introducir dentro del agua. Esta inmersión simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Este sacramento también es llamado baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, así como iluminación, porque el bautismo se convierte en hijos de la luz. San Gregorio Nacianceno decía que es don porque es conferido a los que no aportan nada, gracia porque es dado incluso a culpables, bautismo porque el pecado es sepultado en el agua, unción porque es sagrado y real, tales son los que son ungidos, iluminación porque es luz resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Tercero, se renueva cada año. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación del bautismo solo conduce al umbral de la nueva vida. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Cuarto, ¿puede bautizar un no bautizado? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1256, que son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero, y en la Iglesia Latina también el diácono. Y aquí ya lo dice confrontar el canon, el 661,1 y el canon, el 677,1. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar, si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios. Esto lo vemos y lo escuchamos en la proclamación de la lectura de ayer de la primera carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 4, y en la necesidad del bautismo para la salvación. Esto es Marcos 16, versículo 16. Fíjense algo muy importante que yo hace ratito les comentaba, quiénes podían bautizar, y aquí yo ya se los hago saber y me voy directamente al canon, que en los numerales del 861,1 y el canon 677,1, en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar. El canon 861,2, si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. Bien, pues esto realmente hemos aprendido. Y el quinto sello único y permanente. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble que imprime carácter de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado.
Bien, pues aquí algo que aprendimos, bueno, algunos quizás hayan dicho, bueno, ya lo sabía, bueno, más de uno puedo asegurar que no lo sabía y yo también he aprendido. Y bien, pues continuamos aquí con esto del bautismo y ya para concluir, pues permítanme decirlo de esta manera, pero es como para que amarre, ¿no? El Espíritu Santo recibido por primera vez el día de nuestro bautismo nos abre el corazón a la verdad, a toda la verdad. El Espíritu empuja nuestra vida hacia el camino laborioso pero alegre de la caridad y de la solidaridad hacia nuestros hermanos. El Espíritu nos da la ternura del perdón divino y nos invade con la fuerza invencible de la misericordia del Padre. Bien, pues antes de que termine este tercer segmento, pues vemos toda esta gratuidad a la que estamos todos llamados, ¿no? En esta gratuidad se nos dice que lo que gratis hemos recibido, gratis lo debemos de dar. Y si en el Espíritu, a través del bautismo, se nos dona la ternura del perdón divino y nos invade con la fuerza invencible de la misericordia del Padre, pues en este año de misericordia, qué mejor manera de vivirlo, de practicarlo precisamente con el perdón. Es un año de reconciliación en el que todos y cada uno de nosotros debemos de reconocernos pecadores o de que hemos ofendido a alguna persona, a alguno de nuestros prójimos, y pedirle perdón, bajar nuestra soberbia y pedir perdón, pero también nosotros no ser tan misericordiosos como el Padre, porque nuestra condición humana a veces somos soberbios, muchas veces no queremos perdonar, pero vamos practicando, haciendo ejercicio para todos nosotros la gran misericordia de Dios, también nosotros perdonando a todas aquellas personas que nos han ofendido. Bien, se nos termina este tercer segmento. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, pues ya regresamos a este cuarto y último segmento en el que les voy a compartir en esto de del libro Misericordioso como el Padre, que ya se los he compartido y que también los seminaristas en el programa que tienen todos los sábados de 11 a 12 del día, pues lo estamos nosotros dando, por decir doblemente, pero creo que algunas personas tienen la posibilidad de verme y escucharme el día de hoy, lo cual se los agradezco mucho, y hay quienes puedan estar más disponibles en lo que es el sábado a las 11 de la mañana. Bien, algo que dentro del año de la misericordia nos invita también a ser misioneros de la misericordia. Esto que en el último segmento se los comentaba, de ejercitar el perdón, tanto pedir perdón como el perdonar. Nos dice: durante la cuaresma de este año santo, tengo la intención de enviar a los misioneros de la misericordia. Será un signo de la solicitud materna de la Iglesia por el pueblo de Dios, para que entre en profundidad en la riqueza de este misterio tan fundamental para la fe. Serán sacerdotes a los cuales daré la autoridad de perdonar también los pecados que están reservados a la sede apostólica, para que se haga evidente la amplitud de sus mandatos. Serán sobre todo signo vivo de cómo el Padre acoge a cuantos están en busca de su perdón. Serán misioneros de la misericordia porque serán los artífices ante todos de un encuentro cargado de humanidad, fuente de liberación, rico de responsabilidad, para superar los obstáculos y retomar la vida nueva del bautismo. Se dejarán conducir en su misión por las palabras del apóstol. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 32, dice: Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Todos entonces, sin excluir a nadie, están llamados a recibir el llamamiento a la misericordia. Los misioneros vivan esta llamada conscientes de poder fijar la mirada sobre Jesús, sumo sacerdote, misericordioso y digno de fe.
También misioneros anunciadores de la alegría del perdón. Pido a los hermanos obispos que inviten y acojan a estos misioneros, para que sean ante todo predicadores convincentes de la misericordia. Se organicen en las diócesis misiones para el pueblo, de modo que estos misioneros sean anunciadores de la alegría del perdón. Se les pida celebrar el sacramento de la reconciliación para los fieles, para que el tiempo de gracia donado en el año jubilar permita a tantos hijos alejados encontrar el camino de regreso a la casa paterna. Los pastores, especialmente durante el tiempo fuerte de Cuaresma, sean solícitos en invitar a los fieles a acercarse al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia. También que la palabra del perdón llegue a todos. Que la palabra del perdón llegue a todos y la llamada de experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida. Pienso en modo particular a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por su bien les pido cambiar de vida. Se los pido en el nombre del Hijo de Dios, que si bien combate el pecado, nunca rechaza a ningún pecador. No caigan en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. No llevemos el dinero con nosotros al más allá. El dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar fortunas se escurece con sangre, no convierte a nadie en poderoso ni mortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios, al cual ninguno puede escapar. Y algo muy importante también aquí nos dice el Santo Padre, ¿no? Llamada a promotores o cómplices de corrupción. La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o cómplices de corrupción. Esta llegada putrefacta de la sociedad es un grave pecado, que grita hacia el cielo, pues mina desde sus fundamentos su vida personal y social. La corrupción impide mirar el futuro con esperanza, porque con su prepotencia y avidez destruye los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos. La corrupción es una obstinación en el pecado que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Y también ya por último el Padre aquí en este numeral nos invita, dice, tiempo para cambiar de vida. Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida. Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón por Dios. Ante el mal cometido, incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el llanto de todas las personas inocentes, depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la vida misma. Permanecer en el camino del mal es solo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto. Dios no se cansa de tender la mano. Está dispuesto a escuchar, y también yo lo estoy, al igual que mis hermanos obispos y sacerdotes. Basta solamente que acojan la llamada a la conversión y se sometan a la justicia mientras la Iglesia les ofrece misericordia. Bien, pues aquí tenemos nosotros todas estas invitaciones a esta acción. Nosotros como laicos comprometidos, que podamos ser gestores del amor de Dios. ¿Y por qué digo ser gestores del amor de Dios? Bueno, porque en muchas ocasiones cuando servimos en nuestra parroquia, en el santuario, en la catequesis, visitando enfermos, pues podemos nosotros acercar a las personas al sacramento de la reconciliación, cuando nosotros podemos invitarlos a que puedan participar de la comunión, pues con una buena confesión. Quienes tienen mucho tiempo que no se confiesan, pues que hagan un muy buen examen de conciencia,
si no se acuerdan o no saben la oración que se dice al final cuando el sacerdote nos da la absolución, no se preocupen, creo yo que el sacerdote se las puede recordar. Y me atrevo a decirles incluso que hasta en internet pueden conseguir la oración del acto de contrición. Pues nosotros, y como lo dice el apóstol Santiago, que si nosotros salvamos un alma, nuestra misma alma se va a salvar. Entonces, el ser promotores de la misericordia de Dios, me atrevo a decirlo que el primer beneficiado es uno mismo, porque para poder nosotros ser promotores del perdón, debimos nosotros primero de haber sido perdonados y también de haber sido nosotros primero quienes pedimos perdón. O sea, si no somos nosotros testigos de la misericordia de Dios, difícilmente vamos a ser nosotros verdaderos promotores. Que a veces en nuestras comunidades, nuestras familias, son los primeros los críticos más duros, ¿no? Cuando si lo ven a uno, yo lo digo en lo particular, de hacer algún servicio en la iglesia, pues no falta quien nos señale, ¿no? Como tú, si eres esto, lo otro y aquello, y empiezan a hacernos juicios. Pero pues el juicio solo le corresponde a Dios. Entonces nosotros realmente sigamos viviendo ese amor misericordioso de Dios que nos ha perdonado y que podamos transmitirlo. En muchas ocasiones se me ha cuestionado, ¿no? Pero pues yo les digo, Dios no vino por los justos, vino por los pecadores. Entonces tengamos nosotros esa oportunidad de poder nosotros decir, borrón y cuenta nueva con Dios, ¿no? Si hemos sido grandes pecadores o en fin, no vamos a dimensionarlos, pero simplemente reconocernos pecadores, pues debamos nosotros de buscar un propósito de año nuevo, la conversión, y nosotros en esa medida también, insisto y lo repito como por quinta vez, ser promotores del amor, de la misericordia de Dios, es que entrando en esa sintonía del amor misericordioso de Dios, vamos a vivir realmente siendo verdaderos testigos de nuestro bautismo, que el bautismo nos invita a que nosotros tengamos la misma actitud de Jesús, siguiéndolo a Él, porque recordemos que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, pues empieza la vida pública de Jesús, donde Jesús deja a sus amigos, deja a su mamá, deja todo para anunciar el reino de Dios. Entonces nosotros no nos desalentemos, sigamos adelante, practiquemos, promovamos el amor, la misericordia de Dios, y que podamos nosotros al concluir este año sentir esa presencia viva, eficaz del Espíritu Santo que se nos ha dado en el bautismo, y que podamos nosotros transmitirla, que la mejor manera de vivir el Evangelio pues es precisamente siendo testigos, dando testimonio del gran amor de Dios que tiene para con todos nosotros. Y bien, pues no nos queda ya 30 segundos para concluir este programa. Pues no me resta más que agradecerles su atención para quienes nos ven y nos escuchan, a Koinonia, que me permite compartir con ustedes estos pequeños artículos de los cuales yo me valgo para informarles algo que aprendemos todos juntos. Pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, y pues espero sus comentarios. Repito, Facebook Francisco Gracia, y los espero a todos con mucho gusto. Por lo pronto, muy buenas noches, cuídense mucho, abríguense bien, Dios los bendiga, y nos vemos y escuchamos el próximo domingo. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.